que viene, por si acaso. De los gastos rechazados, chiquillos, ¿qué me pueden decir? ¿Vieron gastos rechazados? O retrocedamos un poquito. ¿Vieron cómo se determina la renta líquida imponible? Si estamos con un balance, ¿ya? Si estamos con un balance, determinamos que hay una utilidad. A partir de ese balance se tiene que determinar una renta líquida imponible. No siempre la utilidad financiera es la misma utilidad tributaria. Díganme cómo determinaban la renta líquida imponible. ¿Dieron artículos 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta? Ya. Por eso no grabo la clase, porque no participan. Es como fome estar hablando sola y no aparecen grabadas tampoco el chat. Ya, chiquillos. Entonces tenemos la utilidad financiera y a partir de esa empezamos a revisar los gastos. ¿Les suena eso? Gastos necesarios, gastos aceptados, gastos rechazados. Sí. Ya. ¿Qué característica tienen los gastos para que se acepten? ¿Y qué significa que sea rechazado? El concepto en general. Un gasto es aceptado cuando es necesario para producir la operación de la empresa o para desarrollar la actividad. Un gasto rechazado cuando no tiene que ver con la actividad de la empresa. Ya tiene que ser del giro también, ¿cierto? ¿Sabían que salió una circular nueva que nos permite tener un montón de gastos que antes eran rechazados y que ahora se aceptan como gastos necesarios? Habían algunos gastos rechazados que no se aceptaban. Bueno, ahora con algunas condiciones se pueden aceptar. Los gastos de vehículos, por ejemplo, de automóviles. Ustedes cuando hacen su balance se ubican, ¿cierto? Que tienen una columna activo, o sea, aparte de débito, crédito, deudor, acreedor, tienen activos, pasivos, pérdida y ganancia. Y determinamos utilidad según balance. Entonces luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que revisar con la normativa tributaria y a partir del resultado según balance, empezar a determinar cuál fue la utilidad tributaria, ¿ya? Entonces, revisamos toda la columna pérdidas, ¿ya? Y ahí empezamos a revisar los gastos que están ahí. ¿Se aceptan o no se aceptan? Hay un listado en el artículo 31 de gastos, ¿ya? Que la ley dice, se aceptan, pero con esta condición, ¿ya? Significa que si no cumple la condición, son rechazados. Y si son rechazados, yo los tengo que ir anotando para sumárselos al resultado según balance. Esto no lo hago en el balance, lo hago en otro documento, en otro libro, ¿cierto? Donde hago mis registros tributarios, ¿ya? Donde determinaba antes mi RLI, que es lo que antes era el libro FUT, que ahora tiene el nombre, otro nombre, ¿cierto? Se abrió en un montón de otros registros. Entonces tenemos que empezar a revisar toda la columna gastos y empezar a ver uno por uno si esos gastos se aceptan o no se aceptan. Si el gasto se acepta, es un gasto necesario, pero para eso tenemos que haber leído el artículo 30 y 31, ¿cierto? Para determinar si cumple los requisitos para que sea un gasto necesario. ¿Se acuerdan algún requisito para que el gasto sea necesario? Ahí hay uno, tiene que ser del giro. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro requisito hay? ¿Tiene que ser pagado? Tiene que estar devengado. Ya. Obviamente tiene que haberse devengado, ¿cierto? Pero ahora
nos surge el problema si tiene que ser pagado o no. ¿Tiene que ser Pero tiene que pagado? ser del periodo. Ah, Tiene que ser del periodo, ¿no? ya tiene que ser. Eso del periodo ya tiene que ser pagado o adeudado en el periodo. Tiene que ser devengado. No es necesario que esté pagado. En este caso, aquí hay un problema. Tenemos regímenes tributarios diferentes. En el 14A no importa si es pagado o adeudado, pero en el 14D tiene que ser pagado. Si no es pagado, no lo puede deducir como gasto. Por eso que hay que identificar los diferentes regímenes tributarios. En el 14A, que es el régimen general, que es el de las grandes empresas, el impuesto, cuando se devenga, se rebaja, ¿cierto? Independientemente de que sea pagado o no. Lo que le interesa ahí es que sea del giro, ¿ya? Que sea del giro y también, y eso es lo nuevo, que cambia el concepto del gasto. El gasto necesario no es solo el gasto necesario para generar la renta en el periodo. Ahora también se acepta cualquier gasto que tenga la aptitud, y aparece el concepto de aptitud, de generar beneficios económicos o rentas, ya sea en este periodo o en futuros periodos, ¿ya? Que de alguna manera influya, ¿cierto?, en esta generación de recursos o de beneficios económicos. Y nos encontramos que pueden haber gastos que a lo mejor no generan, no tienen relación con la renta de este año, pero estamos pensando que a lo mejor el próximo año van a generar. Entonces eso está como es como muy ambiguo y además muy amplio, porque permite que aumente la cantidad de gastos que se acepten como necesarios, ¿ya? Eso yo se los anoté en la bibliografía, hay que leer la circular 53, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a revisar estos gastos, tenemos que ver qué nos dice la normativa respecto a si el gasto es aceptado o si el gasto no es aceptado. Si no es aceptado, aparece el concepto de gasto rechazado. ¿Y qué tiene este gasto rechazado? ¿Con qué se asocia? Un gasto rechazado es aquel que uno a veces por ley no se acepta porque por ley está estipulado que no es aceptado y por lo tanto se le va a aplicar un impuesto. Pero otro, por la misma lógica y criterio de ustedes, ¿cierto? Con lo que van aprendiendo, ustedes saben, oye, este gasto no es de aquí, no corresponde, está fuera de la actividad, no es necesario y es un gasto rechazado. Entonces, este gasto rechazado tiene un castigo, que es que tributa. Y tributa dependiendo si ese gasto corresponde a la empresa, es responsabilidad de la empresa, en el caso de sociedades, o si es responsabilidad de algún socio en particular, ¿ya? Y dependiendo de quién es la responsabilidad, se le va a aplicar una tasa de impuesto. Además, ¿cierto? O sea, se rebaja de la RLI porque se le aplica un impuesto único del artículo 21. ¿Les suena? ¿Se acuerdan de haber escuchado, de haber visto el impuesto único del artículo 21? Bueno, el impuesto único del artículo 21 se aplica como castigo, es un impuesto como de sanción, ¿cierto? A los responsables del gasto rechazado. Si el gasto rechazado es responsabilidad de la empresa tiene que pagar un 40% de impuesto por el artículo 21. Y como tiene la característica de impuesto único, ¿cierto? Cuando nosotros determinamos la RLI, lo primero que vamos haciendo, tomamos la utilidad según balance y le empezamos a agregar todos aquellos gastos que la ley dice no se los acepto, entonces los vamos agregando. No es que tengamos que modificar el balance, porque eso es contable, sino que nosotros tomamos una hojita, ¿cierto?, en nuestro registro tributario y anotamos resultados según balance, tanto, más gastos rechazados, y empezamos a aplicar la normativa. Y la normativa esa la encontramos del 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tomamos el resultado según balance, ya vamos en el artículo 32, 31, 32, ¿ya? El artículo 29 nos habla de todos los ingresos, o sea, nosotros tenemos que mirar la columna ganancia y ahí, según el artículo 29, tenemos todos nuestros ingresos.
pero nos dice que debemos rebajar, que más adelante lo pide el 33, aquellos ingresos que no son renta, o sea que están ahí en ganancia en el balance, pero que no deben tributar con impuestos de primera categoría. ¿Algún ejemplo de ingreso no renta o una renta exenta de primera categoría que no deba tributar y que podamos tener en el balance? Puede ser la indemnización Una que indemnización, ¿ya? por daño moral. ¿Ya? Una indemnización por daño moral, pero se supone que para que sea ingreso no renta, tiene que ser con sentencia ejecutoriada, ¿ya? Sí, ¿Ya? Claro, entonces si supongamos un empresario individual, que es más factible que ahí ocurran estas cosas raras, que haya recibido una indemnización por daño moral. Y fue con sentencia, no fue un arreglo. Si ese arreglo es renta, ¿ya? O sea, a él le dicen, oye, saca la demanda, yo te indemnizo y te doy igual la plata, y saca la demanda, y uno la saca, esa plata tributa, pasa a ser renta. Pero cuando es una sentencia judicial que lo deben indemnizar, ¿cierto?, por un daño moral, y él pues que esa plata y la pone en su negocio para justificar después de dónde la sacó, claro, cuando llega la hora de tributar y ve sus ganancias, la va a tener ahí como otros ingresos, lo más probable. Entonces él tiene que, de esa utilidad que tiene, que se da entre diferencia entre ganancia y pérdida, utilidad, cuando tiene que tributar, no es lógico que tribute por eso que está en ganancia, que es una indemnización. Por lo tanto, se debe rebajar la indemnización, ¿ya? Esa es una renta, ¿cierto? O sea, es un ingreso que no es renta, no tributa, se rebaja. Entonces el 29 nos dice finalmente que tenemos que dejar solas aquellos ingresos que son renta y que se le deben rebajar las rentas exentas de primera categoría y los ingresos no renta. La indemnización es una renta, ¿cierto?, que es un ingreso no renta. Y las rentas exentas son aquellas que ya tributaron. Por ejemplo, si alguien recibe un dividendo o un retiro de otra empresa en la cual es socio, o tiene derechos, o tiene acciones, y repartieron dividendos, qué sé yo, o repartieron utilidades y las ingresó a su contabilidad como ganancia y la tiene en la columna ganancia en el balance. Esas son rentas exentas y las tiene que rebajar porque ya tributaron con el impuesto de primera categoría. Por eso las rebaja, ¿ya? Para que no se le aplique de nuevo el impuesto de primera categoría, porque vienen de otra empresa donde ya tributaron con el impuesto y después se las repartieron a él. Por lo tanto, esas tienen que estar en el registro, contablemente las tiene en la contabilidad, pero cuando tiene que determinar su renta del año, sobre la cual va a tributar, él debe rebajarlas porque esas rentas no son de él, vienen de otra empresa, se generaron en otra empresa, allá pagaron el impuesto de primera categoría. Ahora son de él como persona natural. Él las puede tributar en global, ¿ya? Entonces él las tiene que registrar en su registro de empresarial y ahí la tendrá que anotar donde está en la columna que dice rentas exentas o rentas que ya tributaron con tributación cumplida, etcétera, ¿ya? Entonces así se va depurando todo lo que es ganancia en la columna ganancia, ¿cierto? Y vamos dejando solo la ganancia que debe tributar. Una vez que se depuró eso, ¿cierto? También revisamos la columna gastos. En la columna gastos vamos a encontrar los costos. Los costos están en el artículo 30, se aceptan, ¿cierto? Que rebajen la utilidad. Vamos a revisar los gastos y aquí van a aparecer estos gastos rechazados, que algunos son rechazados directamente ya por ley. ¿Cuál es el gasto rechazado por ley que ustedes conocen? Es un impuesto. Bueno, es el impuesto a la renta, chiquillos. No sé si se recordarán, pero dice que se aceptarán y se van a deducir los impuestos excepto los de esta ley, ¿ya? Entonces, en estos gastos rechazados se rebajan, se sacan esos gastos que están disminuyendo la utilidad y se deben sumar a la utilidad según balance, ¿ya? Cuando estamos determinando la reley. Y una vez que los empiezan a sacar,
o sea, como a identificar en el balance, no a borrarlo ni hacer ajustes contables, nada. El balance sigue tal cual, chiquillos, no se mueve, sino que yo los tomo y digo, esto es un gasto rechazado, lo voy sumando, agregado a mi utilidad según balance. Digo, más gastos rechazados. Y los gastos rechazados se agregan actualizados siempre y cuando hay un desembolso, ¿ya? Entonces podría ser que tuviera una estimación de algún incobrable exagerada y, y que no me la acepta la ley. Ese fue otro cambio que tuvo la ley. La estimación de incobrables, antes, para que fuera un gasto aceptado, tenía que haberse agotado los medios de cobro, tener poco menos una carta de cobranza del abogado, haber hecho todo lo posible por cobrarle, si no lo había hecho, era gasto rechazado y pagaba el impuesto. Ahora basta que la persona tenga un incobrable que tenga más de 365 días para que se acepte como gasto, ¿ya? Por lo tanto, ahora los gastos rechazados hay que tener cuidado cuando los vayan viendo, ¿ya? Porque hay que considerar la nueva ley, ¿ya? Entonces, tenemos gastos rechazados con desembolso, donde hay salida de dinero y esos gastos rechazados se deben actualizar. Y tenemos gastos rechazados que no tienen desembolso, pero que igual bajaron la utilidad del balance y por lo tanto los debemos agregar. Y eso sin actualizar, ¿ya? Entonces tenemos, resumiendo, artículo 29, los ingresos de la ley, artículo 29 de la ley de la renta, artículo 30, los costos, todos los costos, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto?, que la ley acepta, ¿ya?, para que podamos ir rebajando. Luego vamos a rebajar después de los costos los gastos necesarios, que tienen que tener cuidado ahí que ya no estén estos gastos incluidos en los costos, ¿ya? Una vez que revisamos los gastos, nos va a dar una renta líquida, ¿ya? Y hasta ahí podríamos llegar que esa sería nuestra utilidad según balance, porque acuérdense que financieramente no estamos aplicando corrección monetaria, ¿ya? Financieramente en Chile está suspendida porque somos un país hipoinflacionario. Por lo tanto, para poder continuar con la RLI hay que agregar la corrección monetaria. Entonces, el artículo 32 dice que se agregue la corrección monetaria. Si es saldo deudor, se resta, y si es saldo acreedor, se suma a esta renta líquida imponible que llevamos ahí nosotros cuando dijimos artículo 29, menos el artículo 30 costos, menos el artículo 31 gastos necesarios. Entonces viene el 32 que dice más menos corrección monetaria, ¿ya? Y luego que tenemos más menos esto, vamos a recién ahí a mirar los gastos rechazados que identificamos, pero que no los hemos restado en esta mecánica, y los resta recién todos los agregados y deducciones, el artículo 33. Entonces el artículo 33 nos dice, sume los gastos rechazados, reste los ingresos no renta, reste las rentas exentas, ¿cierto? Y saque un subtotal. Hasta ahí vamos más o menos normal. Entonces después nos dice, pero debe desagregar, revise bien los gastos rechazados. Todos aquellos que tienen desembolso, tenemos que revisar cuáles de esos con desembolso son afectos al artículo 21, porque si son afectos al artículo 21, que tiene una tributación única, no les puedo dejar ahí para que le apliquen en primera categoría ese impuesto. Entonces debo desagregar. Y ahí voy a mirar todos los gastos rechazados que tienen desembolso y reviso los que son grabados con el artículo 21 y los separo, los desagrego. Entonces dice desagregados los gastos rechazados que se graban con el artículo 21. Una vez que los desagrego, yo recién ahí determino mi renta líquida imponible y aplico el impuesto. Como estamos en este caso tenemos solo un régimen general, aplicamos el 27%, que es la tasa que quedó para el 14A régimen general, ¿ya? Con la ley 21.210, ¿ya? Ahí tendríamos nuestro impuesto de primera categoría. Luego, tomo los gastos rechazados que desagregué y los voy a identificar en forma separada. ¿Cuáles corresponden a la empresa, que son responsabilidad de la empresa, y cuáles corresponden a los socios o a los dueños?
Cuando yo los separo, yo digo, estos le corresponden a la empresa, a esos gastos rechazados les voy a aplicar un 40% de impuesto, que la empresa va a tener que pagar cuando declare su impuesto a la renta de primera categoría en otra línea. Va a pagar, ¿cierto?, el gasto rechazado. Y la de los socios lo dejo a un ladito y ellos lo van a pagar un 10% por concepto de gastos rechazados, ¿ya? Pero además, estos socios tienen un doble castigo, porque además esos gastos rechazados también forman parte de la base imponible del global complementario. Por lo tanto, van a aumentar su base imponible de global, ¿ya? Y van a pagar un impuesto global más alto. Y además de pagar el impuesto global más alto, van a pagar un adicional de un 10% de tasa adicional por gastos rechazados. Entonces vamos a tener que la empresa está pagando impuesto de primera categoría, tasa 27%, impuesto único del artículo 21, tasa 40%. Esto es para desincentivar el gasto rechazado, ¿ya? Y los socios van a tributar con impuesto global complementario y con el impuesto único del artículo 21, tasa adicional 10%, ¿ya? Hasta ahí, más o menos, un resumen. No sé si fueron entendiendo algo, si hay cosas que no vieron, ¿ya? Voy a dejar de grabar para que conversemos respecto